Bueno, mis queridos estudiantes, continuando con esta aproximación al manejo informático y la complejidad, yo quisiera hacer un par de señalamientos, para lo que primero quisiera que recordáramos el nivel de desarrollo que nosotros, los deuteros tomados, alcanzamos hasta esa primera instancia que hemos señalado nosotros del tubo. Sin olvidar, por favor, que una de las anotaciones importantes que se han hecho hasta aquí es que en la contrapartida de los deuteros tomados, que son los protos tomados, hubo un mayor avance en términos sensoriales. Y esto genera unas desproporciones en la ocupación de los ambientes, en la competencia que vamos a analizar pues más adelante. Vamos a hacer este paréntesis para ver qué está ocurriendo aquí en términos de el manejo de lo sensorial. Esta es la estructura básica que tenemos nosotros de un deuterostomado, ¿sí? Una boca, un antes, un ano, un después, una estructura digamos, más larga que ancha, con una arriba, una abajo, un lado y al otro, una estructura bilateral. Hemos hecho un señalamiento acá y es que ya apareció una estructura muy importante que es la notocorda que cruza el organismo de lado a lado, ¿cierto? Y que de muchas maneras hace que se ratifique este sentido, digamos, de direccionalidad que hay en estos organismos. La direccionalidad. Pero esa direccionalidad también implica que debe haber una comunicación entre el antes y el después. Entre el antes y el después del organismo. Entre más alargados es este organismo, esta comunicación se hace más relevante. La comunicación entre la parte anterior y la parte posterior, sobre todo teniendo en cuenta pues, que ha habido un proceso de cefalización y es una concentración de la parte sensorial sobre la parte anterior del cuerpo en estos organismos, por su estructura de organismos que habitan, digamos, muchos espacios entre las rocas o el suelo y que esa condición pues ha determinado en términos de selección que haya una preponderancia a la selección de aspectos sensoriales en la parte anterior. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay una necesidad de integrar en la medida que se está ganando en complejidad. ¿Cómo hacemos para integrar esto? La manera, aquí ya tenemos que hacer alusión a qué está ocurriendo dentro de estos organismos. Entonces yo voy a partir de la capa más externa en un corte, pero vamos a hacer un corte primero así, transversal de este organismo, sacando una tajada y vamos a mirar qué pasa con estas células externas, que a qué capa corresponden al ectodermo. Entonces aquí tenemos nuestro ectodermo. Y ya habíamos señalado que ese ectodermo, dentro de las funciones que cumplen, una es la función informática, que no podemos descuidar en este instante porque es el tema central de nuestro trabajo. Entonces vamos a concentrarnos sobre la función informática de ese ectodermo. ¿Cómo se da esa comunicación o cómo se le da esa vocación o cómo se ha dado esa vocación en estos organismos, esa interacción entre el afuera y el adentro? Pues mucho de esto se ha dado por potencial de acción a nivel de membrana. Nosotros tenemos acá hacer un close-up a la membrana bilipídica de las células, presencia de unas proteínas y cambios en la proporción de ciertos iones nos dan un potencial de acción y nos producen electricidad. Entonces aquí hay un mensaje muy importante de que se ratifican el movimiento de estos organismos en términos de electricidad. ¿Sí? Eso es lo que le da esa vocación inicial y esto lo hacen todas las células. En estas células lo que pasa es que se seleccionan aquellas mutaciones que favorecen que eso suceda.
Pero ¿cómo se hace para integrar eso a este sistema, a lo que está pasando por dentro? Porque ya nosotros vimos que adentro está ocurriendo mucha de esa complejización y una de los subproductos que aparece por esa complejización, y yo reacomodo esto acá, es esta estructura, muy bien, que han identificado ustedes, que es la notocorda. Y también pues si en este corte veríamos nosotros el mesodermo, tenemos un poco de mesodermo e incluso tenemos un poco de endodermo, el mesodermo y obviamente acá el celoma que nosotros hemos significado en verde. Hemos asignado ese color por nomenclatura en nuestra charla. Y al endodermo le asignamos un color rojo. Bien, ¿qué hemos dicho nosotros que es importante en este momento? ¿Qué se va a seleccionar a favor en este ambiente? Varias cosas. Uno, tomar ventaja de que ya aquí hay un conjunto de células apiñadas que están ejerciendo un efecto muy fuerte sobre sus células alrededor, un efecto muy fuerte sobre las células que están alrededor, que son células mesodérmicas que se van a ver, digamos, influenciadas por el efecto de esas proteínas derivadas de genes, muchas de ellas con acción enzimática, que se están generando aquí y que hablan muy duro, habíamos dicho nosotros, y que afectan esa porción de los mesodermos, pero también afecta de una manera muy importante esta señalización en ese lenguaje químico de la célula, están afectando todas las estructuras que están alrededor de esa notocorda. Muy importante el papel de la notocorda en este sentido de la señalización o el signaling, ya habíamos dicho nosotros en inglés. ¿Qué ocurre con estas células? ¿Qué orden puede dar esto? Pues ellos vienen ya con una mutación que está afectando la división celular y genera unas invaginaciones. ¿Dónde va a generar la invaginación? La va a generar acá en las células del ectodermo, células que tienen esa vocación informática. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Si nosotros generamos acá una invaginación que va a tener varios pasos, los cuales vamos a ver en detalle en el próximo video, pero les voy a pintar aquí un poco el adelanto de la cosa. Se genera una especie de canal que va a terminar formando un tubo. Yo por ahora lo voy a dejar aquí en la forma de canal para explicarles a ustedes una cosa. Y ya se imaginarán ustedes por qué no pinté esto de azul como lo había hecho antes, o sea, para poder borrar y poder significar aquí en la acción qué es lo que está pasando con esa invaginación. Esa invaginación, este es un corte, recordemos, es un corte. Entonces, ¿dónde está ocurriendo eso? Está ocurriendo a lo largo de todo el lomo de este individuo y se va formando una invaginación. Todo esto yo lo voy a pintar así como por pedazos, pero realmente esto es una sola cosa, que está formando una invaginación a lo largo de todo ese tubo y un surco que va a convertirse en un canal y luego en un tubo. Esto que se va a formar acá, ese tubo que se va a formar acá, ese tubo que se va a formar ahí se llama el tubo neural. Muy importante, porque es una estructura constituida de células con una vocación informativa de transporte de información a partir de impulsos nerviosos, o sea, estamos hablando de la
primera enorme y gran complejización e inicio del sistema nervioso como un sistema, que luego va a terminar, pues obviamente, irradiando todo el organismo en un proceso que vamos a ver también más adelante. Va a ser bien clave. Y en ese sentido estamos garantizando que todo el sistema a través de estos impulsos nerviosos con esas células informativas esté integrado. Formación del tubo neural. A todo ese proceso es a lo que nosotros llamamos neurulación. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí, neurulación. ¿Qué es la neurulación? La formación del tubo neural. Proceso muy importante de integración de información a través de impulsos nerviosos, tomando como ventaja estas adaptaciones que ya tenían estas células de interacción con el medio externo. Esa interacción va a permitir que ese flujo de información sea muy efectivo. Neurulación, formación del tubo neural. ¿A partir de qué tejido se forma el tubo neural? A partir del ectodermo. Entonces, como sistema sensorial, ustedes habrán escuchado eso en varias publicaciones, el sistema, el órgano sensorial que tenemos nosotros más elaborado en todo el cuerpo es la piel, que está completamente irrigada de esas células, y después tenemos pues un eje central que es el tubo nervioso central, que ya vamos a analizar. Muy importante, súper clave, la participación de la notocorda. Después vamos a mirar cuáles son los diferentes genes que están participando aquí.